Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? En el día de hoy les traigo una entrevista con un ex futbolista argentino que integró la selección argentina y que tuvo la oportunidad de ser director técnico de Huracán en dos oportunidades. Del 2004 al 2014 fue secretario de Deportes. Hoy estamos con Claudio Marresi. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Todo bien? Acá en casa, empezando esta, esta nota con vos. La primera pregunta va más para romper un poco el hielo, para que nos cuentes un poco tu experiencia como futbolista y tu trayectoria. Inferiores de Huracán, eh, primera de Huracán en 1980, debutando en el club en el cual era hincha. Después, bueno, un paso por la selección juvenil, tanto en el sudamericano en Ecuador como en el Mundial de Australia. Bueno, después 5 años en la primera de Huracán, con algunos años muy buenos. Pasar a River Plate, al gran River campeón de todo, el que logra todo título que enfrentó. Copa Libertadores de América por primera vez. Bueno, desde ya el campeonato metropolitano que lo gana y que 5 fechas antes sale campeón, después Copa Libertadores y la Copa Interamericana en Japón, que es la única conquista que River logró a ese nivel. Después un paso por Colombia, un paso por Vélez Sarsfield, viaje también unos meses a México, al Santos de Torreón, y terminar mi carrera después de 12 años en Platense. Así que esa fue mi trayectoria futbolística. Bien, recién nos contabas que estuviste en la selección y quiero preguntarte cómo fue tu experiencia. La experiencia fue maravillosa en el sentido de integrar una selección nacional, jugar al lado de compañeros que después la mayoría pudimos triunfar en nuestros equipos. Caso Goicochea, caso Clausen, Ruggeri, Gordillo, Martino, Tapia, Claudio García, bueno, Burruchaga, eh, pero con la gran frustración, pero gran frustración de no haber hecho ni un buen sudamericano ni un buen mundial. Así que eso fue bastante doloroso porque en el año 79 Argentina había salido campeón del mundo con Diego, con Ramón Díaz, con un equipo también excelente. Y en el año 81 no pudimos sostener ese rendimiento y no fue como hubiéramos deseado. Bien, ¿y qué significó para vos vestir el número 10 en tu camiseta? Fuiste el Oh, sucesor luego de Maradona. la sombra. Uno hubo buenos años, sin duda hubo buenos años, eh, pero bueno, la 10 siempre tiene un peso inmenso. Eh, lo tomo como un momento de mi vida feliz. Ahí le regalé a mi hijo esa camiseta y la tiene ahí colgado en un cuadro en su pieza, así que me quedo con eso, ¿no? También de que fue algo sumamente difícil encontrar una palabra que defina todo lo que es ponerse la camiseta de la selección argentina y por hechos del destino de ese tiempo y de ese momento sea la número 10 la que vistieron tantos inmensos jugadores y especialmente el Diego. Bien, hace un ratito cuando te pregunté sobre tu trayectoria, nos contabas que estuviste en Colombia y México. Quiero saber cómo fue tu experiencia en el fútbol colombiano y mexicano. Fue buena porque
En el mexicano me contrataron para que, en síntesis, para que el equipo no descienda, porque cuando llegué estaba con promedio de descenso y no descendimos, así que se cumplió el objetivo. Fue muy corta, fueron 6 meses. En el fútbol colombiano también fueron 6 meses, ahí producto de una situación de inestabilidad económica en el club. Y también hacía 2 años y medio que no ganaba en el clásico a Millonarios y el primer partido que participé lo ganamos y hice el gol del triunfo. Así que hubo 2 momentos, tanto en México como en Colombia, que fueron de gran satisfacción para el hincha de los clubes que fui. Eh, Después, bueno, toda la experiencia de jugar en otros países, relacionarme con otras culturas, tal vez suena demasiado grande la palabra otras culturas, pero eran diferentes a la que uno estaba habituado. Pero bueno, fueron buenos momentos que uno vivió en esos lugares. Bien, ¿y qué significa o significó para vos Huracán? Porque fue el primer club que te abre las puertas y en donde vos también realizaste tus inferiores. ¿Qué significa para vos Huracán? Porque a partir de ahí vos fuiste creciendo. Fue cumplir el sueño que todo niño tiene de ser jugador de fútbol y de ser y llegar el día que uno pueda jugar con la camiseta en la primera división, con la camiseta del equipo que uno es hincha. Uno siempre soñó ese momento y hubo un momento cuando uno cumplió 18 años que eso sucedió. Que de pronto en un vestuario viste la camiseta, en ese tiempo no tenían los nombres las camisetas y se, se ponía del 1 al 16, y cualquiera podía ponerse la camiseta de cualquiera, de cualquier número, no era que cada uno tenía un número destinado. Y bueno, primero fue, si no me equivoco, fue la 16 porque estuve en el banco y de pronto el técnico me dijo, Morresi entre, siempre cuento como anécdota que íbamos perdiendo 2-0 contra Platense, Huracán iba perdiendo 2-0, entonces el técnico me llamó para cambiar el resultado. Bueno, yo podría decir que lo definí el resultado porque de perder 2-0 pasamos a perder 4-0, así que definí el resultado para el rival. Pero bueno, fue jugar por primera vez con la camiseta de Huracán. Y después me tocó ponerme la del 1 al 11, que eran los titulares. Y fue maravilloso que eso ocurriera. Y el primer gol que uno hace para su equipo y después, bueno, vinieron muchísimos más. Fui el goleador de mi equipo durante 3 años, el cuarto goleador del torneo durante 3 años seguidos y fue algo que cuando uno se da en todos lados después, ¿no? Cuando uno hace el gol se vuelve el artífice de la felicidad de miles. Mirar a una tribuna y ver, después de ver cómo ingresa la pelota, mirar la tribuna y ver a miles levantando los brazos y ese grito ensordecedor que es miles gritando y diciendo la palabra gol, es algo que uno se lleva para siempre, ¿no? Y se lo va a llevar hasta el último día de su vida en la memoria. Bien. Y dentro de la cancha, ¿con quién te conocías mejor? Con solo mirarse, viste hacerse un gesto, se entendían y ya sabían lo que tenían que hacer. Por jugar mucho tiempo juntos con Claudio García, porque hicimos las inferiores juntos. Y después me tocó hacer una gran pareja de ataque en River Plate con Enzo Francescoli, que ahí nos conocimos en River, pero que había de alguna manera una sintonía y un conocimiento táctico y técnico de cómo jugar, y eso hizo que nos potenciáramos mutuamente, ¿no? Desde ya que él me potencia a mí en todo mi juego
y yo pude, de acuerdo a la concepción de muchos periodistas y de mucha gente, de formar tal vez una de las duplas más importantes que tuvo River Plate en ese momento. ¿Y cuál fue el entrenador que más te marcó? ¿Viste? Lógicamente que cada uno aporta su granito de Sin arena. duda, sí. Sí, como vos bien decís, cada uno te aporta cosas. Tal vez por una edad donde uno es donde más adquiere conocimiento o está en búsqueda de más conocimientos, que son los primeros años. Roberto Saporiti, que yo lo tuve en la selección juvenil, pude incorporar y busqué muchísima información de cómo jugar de la manera asociada y de la manera individual, y creo que él me dio muchas de esas respuestas. Y después sí hubieron otros técnicos que desde ya que uno tomó cosas y aprendió de muchos de ellos. Bien, vos a los 30 años tomaste la decisión de retirarte del fútbol. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Si fue difícil, ya lo tenías claro, lo venías pensando, ¿te acordás? Sí, fue una decisión que costó muchísimo, pero que me parecía que era la más acertada. A partir de lesiones y de diferentes situaciones de la vida, uno ya no estaba rindiendo de la manera que quería rendir uno, ni podía satisfacer tal vez a la necesidad que tenía mucha gente, tanto compañeros como hinchas, como directivos, de lo que uno podía rendir en un campo de juego. Entonces me resultaba muy doloroso jugar o estar en el banco, y cuando me tocaba jugar no podía rendir de acuerdo al rendimiento que uno había tenido, ni poder satisfacer la necesidad de rendimiento que tenía la gente de uno. Entonces me parecía que era lo más sano terminar una carrera en el momento que la terminé. Me podía haber quedado haciendo la plancha, como se dice, y cobrando un par de meses un sueldo sin estar en el primer equipo, pero me pareció que era lo mejor romper el contrato en el momento que lo rompí y retirarme del deporte, del fútbol especialmente, en el momento que lo hice. Bien, ¿y en qué equipo sentís que tuviste tu mejor rendimiento? Lógicamente que uno da lo mejor de sí en todos, pero en el que vos estás mejor físicamente. Yo creo que en Huracán y en River di mi mayor potencial. En Huracán, como te dije antes, fui un jugador sumamente importante por la cuota goleadora que tuve. Y en ese River Plate que me toca ser titular en algunos momentos, suplentes en otro, pero que gana todo lo que enfrenta. Jugar contra Boca y ganar la mayoría de los partidos, jugar la Copa Libertadores y por primera vez lograr el título, ir a Japón y lograr lo máximo y ser el único equipo de River Plate que ganó lo máximo que enfrentó. Eh, Quedar en la historia sin ningún lugar a duda en, en la memoria de millones de hinchas a partir de esos logros. Así que creo que esos fueron esos dos momentos. Bien, ¿y qué es lo que más extrañas del fútbol? Recién nos decías eso cuando estaba la hinchada, escuchabas gritar gol. ¿Se podría decir que eso es lo que más extrañas o es otro lo que más extrañas? ¿Qué es lo que extrañas? Que uno sienta al ingresar a una cancha y sentir el aliento de miles. Y como te decía antes, ser el artífice de la felicidad a partir de que uno ha hecho un gol, o al finalizar el partido sentir el aplauso de la gente por el triunfo, es algo masivo que se produce y de un gran contenido, que eso sí no se repite en otros lados de la vida. Eso
solamente se produce en ese sector y tiene esa potencialidad. Tal Bien, vez eso sin duda es lo que más extraña. bien, perfecto. Fuiste entrenador de Huracán en 2 ocasiones. Quiero saber cómo fue tu experiencia siendo entrenador y cómo te sentías en ese rol. A ver, fui entrenador, pero de esos momentos donde uno al ser coordinador de fútbol de inferiores, cuando terminan echando al técnico, cuando el técnico se va, te dan el equipo por una serie de partidos, entonces tal vez no es lo mismo que cuando uno eh, es el director técnico real y concreto de una institución, porque hay un respeto diferente entre bueno, los que integramos, ya sea jugadores o directivos, esa forma de contratación, ¿no? Pero bueno, me tocó y tal vez no fue lo que uno hubiera querido, porque tal vez hubiera querido que fuera mejor, por más que hubo algunos triunfos, que hubieran sido mejores los rendimientos y también para consolidarse como técnico de primera durante mucho tiempo. Bueno, eso no sucedió. Cuando estaba a punto de suceder, que apareció un equipo de Perú que me quería llevar como entrenador, aparece, bueno, que Néstor Kirchner quería y necesitaba que alguien lo acompañara en la Secretaría de Deportes y me lo plantearon y me pareció que no podía decir que no por todo lo que se vivía en la Argentina en ese tiempo. Así que dejé de ser el técnico y el sueño de técnico de primera para ser secretario de Deporte de la Nación. Bien, eso te iba a preguntar. Vos del 2004 al 2014 fuiste secretario de Deportes. Quiero saber cómo fue tu experiencia. Recién nos contabas cómo fue esa propuesta, pero ¿cómo fue tu experiencia siendo secretario de Deportes? La experiencia es a partir de los logros que uno puede hacer o acompañar en la acción política a un gobierno. Y la verdad que en el balance ha sido muy bueno, porque los balances se hacen y lo que marca si son buenos o malos son si vos, por ejemplo, pudiste mejorar el presupuesto para tu área, y eso sucedió, todos los años hubo mejor presupuesto para el deporte. Si vos a través de leyes podés institucionalizar hechos y acciones que sin ningún lugar a duda van transformando a ciertas acciones como políticas de Estado que sirven para el beneficio de la población, y eso sucedió porque se hizo la ley de los Juegos Evita, se hizo la ley de clubes, de barrio, y se hizo la ley del ENAR, donde los deportistas de alto rendimiento pudieron tener las respuestas necesarias para tener sus becas y sus épocas de entrenamiento en diferentes lugares del mundo, y su equipamiento deportivo para competir de igual a igual a quien sea, y las medallas de oro que no se daban desde hacía 52 años en los Juegos Olímpicos empezaron a aparecer, y en el 2004, 2008, 2012 y 2016, por más que el 2016 fue durante otro gobierno, era la base de todo lo que habíamos trabajado. Bueno, todo eso sucedió y hizo que, bueno, que se mejoraran las condiciones para el deporte en nuestro país. Así que fue una gran experiencia. Bien, ¿y actualmente cómo es el deporte argentino? El deporte argentino, desgraciadamente, en la era Macri, se le quitó el financiamiento que tenía el ENARC, como recién contábamos. Se recauda un 60% menos de lo que se recaudaba antes, y eso decir que existió la pandemia, entonces no se notó tanto esa falta de presupuesto porque no hubo posibilidades de ir a entrenar a diferentes lugares del mundo como se
hubiera necesitado si todo estaba igual que antes. Muchísimas instituciones deportivas tuvieron que cerrar sus actividades nocturnas producto de las grandes tarifas que tuvieron que pagar durante la época del gobierno de Mauricio Macri. Entonces eso también afectó la base del deporte argentino. No fueron unos buenos años para el deporte argentino, los últimos. Y este que pasó es muy difícil de analizar porque en un medio de una pandemia no se puede hacer ningún balance. Los clubes, como siempre, demostraron su inmensa solidaridad y fueron quienes, bueno, donde la gente hoy se vacuna, donde la gente hoy tiene algún tipo de respuesta desde la salud, con los test y las diferentes acciones que se hacen. Pero bueno, ojalá que todo esto vaya pasando de la pandemia para que de vuelta los clubes cumplan su función y que ojalá se pueda tener la forma de financiación que se tenía y que se modificó con Macri y que las tarifas que por suerte están congeladas no afecten tanto al funcionamiento de los clubes. Bien, bueno, ahora justamente terminaron los Juegos Olímpicos, ahora están los Juegos Paralímpicos. Si tuvieras que hacer un balance pese a la pandemia, que lógicamente también varios atletas se mostraban a través de redes sociales, mostrando cómo trabajaban. Si tuvieras que hacer un balance de cómo viste a la delegación argentina, ¿qué me podrías decir? No, que es un caso atípico que no se puede hacer balance, pues no se puede tomar nada anterior. Lo que sí hay temas muy puntuales que te dije antes. Para el futuro, cuando todo se normalice, hay que tratar de volver a tener esa forma de financiamiento. Hay que crear infraestructura deportiva en muchos lugares del país para que no se desarrolle solamente en ciertas provincias nada más el deporte, sino que se pueda desarrollar en todas. Y bueno, y que Argentina vuelva a esa senda de crecimiento que hubo del 2004 en adelante. Bien. Bueno, casi terminando, me gustaría que me digas qué le recomendarías a ese deportista, a ese futbolista que está en sus inicios y está arrancando con todo el deporte en su vida. Que si le tuvieras que decir alguna enseñanza, alguna frase, ¿qué le podrías decir? Muy difícil esto, pero bueno, que no abandonen los estudios, que ese sueño que tiene de ser jugador, si no se llega a cumplir, el estudio le va a dar la base como para pelear la vida desde otro lugar. Si llega a jugar y si llega a triunfar, el estudio le va a servir como para poder dimensionar lo que está logrando y para que el día de mañana cuando lo deje le sirva también para encontrar otras emociones en la vida y que no olvide nunca por qué juega y para quién juega. Para quién juega es para la gente, para hacer feliz a la gente. Y porque juega es para ser feliz él. Y ser feliz es tratando de hacer lo mejor y no traicionar ninguno de sus sueños que tuvo y que tiene cada vez que va a salir una cancha. Bien, bueno, y la última pregunta que es para cerrar la entrevista es, describime a Claudio Morresi. Ah, un abuelo hoy que tuvo una vida que en el balance es maravillosa desde lo deportivo y desde muchos temas que tuvo que ver con logros que uno tuvo, con una gran tristeza, producto también de lo que sucedió en la dictadura en mi familia, pero con una inmensa, ¿cuál es la palabra? Valentía, dignidad, que encaró toda la familia para que lo que pasó con mi hermano, que fue secuestrado, desaparecido y asesinado por la dictadura,
se pudiera enjuiciar a quienes cumplieron esos crímenes atroces y de lesa humanidad, que nuestra gente, nuestro pueblo tomara conciencia de lo que había sucedido para que nunca más vuelva a pasar. Así que eso que te dije, una persona que pudo cumplir sus sueños, que pudo luchar muchas peleas que le puso la vida en adelante, junto a un grupo maravilloso de personas que, nada, que hoy seguimos peleando para que la gente sea cada vez un poco más feliz. Bien. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Muchas gracias por tomarte este tiempo. Así que nada, te mando un beso a la distancia y muchísimos éxitos en todo lo que te propongas.